espacio de coaching con Daniela Quiroga. Hola, hola gente, ¿cómo están? Feliz año, en este 2020 no nos habíamos escuchado, entonces aprovecho para desearles un feliz 2020 y muy contenta de estar de nuevo en este espacio, un espacio de reflexión, de tipsitos con Daniquí y bueno, de cositas que nos puedan ayudar cada día a mejorar y a construir ese ser humano que queremos ser. Para hoy les traje un tema referente a la autoestima. Entonces, pues la autoestima es la manera en la que yo me percibo a mí mismo y cómo me siento con mi persona. Entonces, una autoestima fuerte y sana nos permite pararnos ante la vida con confianza, determinación y con optimismo, siendo capaces pues de reconocer las dificultades que nos trae la vida, pero sobre todo teniendo presente el valor intrínseco de nosotros mismos y de nuestra humanidad. ¿Listo? Entonces, les traje 5 acciones que vamos a ir revisando una por una que nos permiten construir y fortalecer una autoestima sana. Entonces, primero es desarrollar una autoevaluación precisa y compasiva de nosotros mismos. La segunda acción es identificar la negatividad crónica de nuestro discurso interno. La tercera es reconocer esos deberías de nuestra voz crítica y darnos cuenta cuál es esa necesidad que la voz crítica está intentando cubrir. Porque, bueno, un paréntesis, finalmente esa voz crítica, aunque parezca paradójico, lo que quiere es ayudarnos a cubrir una de las necesidades básicas de nosotros como seres humanos. Bueno, la cuarta es aprender a distanciarnos de esa voz crítica y responderle con nuestra voz sana o compasiva el nombre pues que le queramos dar. Y la última acción o recomendación es redefinir los errores. Entonces vamos a repasar cada una de esas acciones y ver cómo nos pueden ayudar a construir y a fortalecer una autoestima sana. Bueno, entonces empecemos con la acción número 1, que es desarrollar una autoevaluación precisa y compasiva de nosotros mismos. En Occidente hemos tenido una tendencia fuerte a enfocarnos en los rasgos negativos, a exagerarlos y a generalizarlos. Con eso pues hemos tendido también a minimizar las cualidades. Entonces, la idea es que una autoestima sana reconoce tanto esos defectos, esas oportunidades de mejora, como las cualidades y todo eso apreciable que hay en uno mismo. Entonces, la invitación es hacer un inventario del concepto de ti mismo. Primero, enlistar tus fortalezas. Entonces, ahí estamos haciendo 2 ejercicios. Primero, reconocer todo eso apreciable que hay en ti. Y segundo, entrenarnos a ver primero lo positivo. Entonces, hacer como ese cambio, ese switch del orden mental que tenemos. Y la segunda es también enlistar los defectos, porque es importante tener una vista objetiva. Y la idea es neutralizar esos defectos. Entonces, utilizar un lenguaje que no sea peyorativo, un lenguaje que sea preciso y basado en hechos. Entonces, no sé, por ejemplo, uno dice es que mis muslos gordos. Entonces, en Occidente, gordo tiene una connotación negativa. Entonces, en lugar de utilizar ese adjetivo, podemos utilizar tengo muslos grandes. Y digamos que estás neutralizando esa característica. La idea también es eliminar esas descalificaciones generales. Entonces, por ejemplo, decimos, yo siempre soy imprudente. Entonces, no, fíjate en qué situaciones tú eres imprudente. Entonces, por ejemplo, yo soy imprudente cuando estoy en las reuniones familiares. O sea, busca situaciones específicas y básate en hechos. Entonces, la idea es esa, es comprometerse con la precisión
y recordar que cada uno es un individuo único e irrepetible con una combinación específica de fortalezas y de debilidades. Entonces, ahí es también para dejar de lado ese estándar de perfección. Ahora, la acción número 2 es aprender a identificar la negatividad crónica de nuestro discurso interno. Entonces, lo primerito es aprender a escuchar ese discurso interno que tenemos. Entonces, es qué nos decimos a nosotros mismos. Y aprender a reconocer dentro de ese discurso cuál es esa voz negativa que te ataca, que te juzga, y darnos cuenta que esa voz es al final del día un hábito de pensamiento que usamos para culparnos de todo lo que va mal, para compararnos con los demás, para ponernos metas de perfección que realmente que son imposibles, para castigarnos ante el más mínimo error, para recordarte y para exagerar todos esos fracasos que hemos tenido. Y lo que pasa con esta voz es que nos parece natural, nos resulta familiar porque llevamos años y años escuchándola y no la hemos cuestionado ni le hemos prestado atención. Entonces, la invitación aquí es prestar especial atención a lo que te estás diciendo en situaciones que te resulten molestas o incómodas. ¿Qué te dices a ti mismo cuando, por ejemplo, estás con un desconocido? Cuando estás con alguien que para ti es una autoridad, con tu jefe, con tu mamá, con tu papá. ¿Qué te dices cuando cometes un error? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué te dices a ti mismo cuando alguien te critica, cuando alguien te juzga? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Cuando sientes dolor o cuando alguien está bravo contigo, ¿qué es lo que está pasando por tu mente? Cuando estás expuesto a un rechazo o a un fracaso, ¿qué te estás diciendo? Y pasamos a la acción número 3, que es reconocer esos deberías que nos grita la voz crítica y darnos cuenta cuál es la necesidad que nos está intentando cubrir esa voz crítica. Entonces, bueno, por una parte, la voz crítica nos grita: deberías ser, deberías sentir y deberías actuar de la manera correcta. Entonces, pues esos deberías al final del día son creencias que nos enseñaron cuando estábamos pequeños y que en algún punto de nuestra vida nos permitieron o nos han permitido responder a una necesidad básica. Una necesidad básica, por ejemplo, la necesidad de ser amado y de ser aprobado, la necesidad de pertenecer a un grupo, la necesidad de bienestar, de protegerte de emociones perturbadoras y la necesidad de sentir placer, de sentir un propósito, de sentir seguridad. Lo que pasa es que muchos de esos deberías con los que nos educaron pues han sido heredados y posiblemente hoy ya no nos funcionan, porque nosotros vivimos en una época y en un lugar diferente, tenemos objetivos y problemas distintos, esperanzas distintas. Entonces, esos deberías que a nosotros nos inculcaron, los crearon otras personas, probablemente tus papás, para responder a sus propias necesidades en sus circunstancias específicas, que no son necesariamente las que hoy tú vives. Entonces, ahí es importante entender que la voz crítica lo que nos está ayudando es a cumplir alguna de esas necesidades básicas, pero existen otras formas más sanas de aprenderlas a cubrir. Y la invitación es reevaluar y cuestionar esos deberías, reconocer cuáles sí responden a tus necesidades hoy y cuáles ya no te están funcionando. Entonces, por ejemplo, cuando la voz crítica te dice no lo intentes para que no tengas que pasar por la ansiedad de afrontar algo nuevo y de pronto fracases. Entonces ahí lo que está haciendo la voz crítica es intenta protegerte. Entonces es la necesidad de protegerte de emociones perturbadoras, de que no sientas ansiedad, que no sientas tristeza por el fracaso, por el posible fracaso, porque es que ni siquiera te impulsa a actuar, es no lo intentes.
Y la cuarta acción es aprender a distanciarte de esa voz crítica y responderle con tu voz sana, con tu voz compasiva. Entonces, la invitación es reconocer esa voz crítica cuando esté saliendo. Y por tu parte, darle volumen a tu voz sana. Atiende esas necesidades básicas tuyas como ser humano y atiéndelas con comprensión, con aceptación y hasta cierto punto, cuando lo amerite, con perdón. La idea es buscar comprender la naturaleza de los problemas o de las situaciones difíciles que surgen, sin sentir pues que tienes que llegar a las soluciones inmediatas, sino reconocer la causa y el efecto de esa situación, de lo que está sucediendo. Es intentar pararte desde la neutralidad sin juzgar lo que sucedió. Eso no significa que lo apruebes o no, significa que eres consciente de que pasó y justamente la aceptación es invitar a eso, a, ok, ya es pasado. Y ahí lo ligo con la acción número 5, que es aprender a redefinir los errores. Entonces, la autoestima está basada en la aceptación incondicional de ti mismo como un ser valioso, independientemente de tus errores. Es decir, uno reconoce que ha cometido errores, que ha encontrado dificultades en el camino, pero es tener en mente que nosotros, por naturaleza humana, escogemos lo que creemos que en ese momento responde a mis necesidades y lo hacemos con la información que sabemos en ese momento. Entonces, es tratar de redefinir o de reinterpretar lo que significa para ti los errores. Y una de las posibilidades que yo te ofrezco en este momento es pensar los errores como un componente natural y valioso de la vida. Es información necesaria para tu aprendizaje y para que en un futuro puedas tomar una decisión diferente que te lleve a un mejor bienestar. Bueno, llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por haberse regalado a ustedes este espacio. Ahí vimos 5 acciones que nos pueden ayudar a construir y a fortalecer una sana autoestima. Y la idea es recordar que esto requiere el compromiso de cada uno y es un trabajo constante. Así que muchísimas gracias, les mando un abrazo fuerte, hasta la próxima, chao chao.